Es una aclaración, la cual todos sabemos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el sermón. Pero cuando hablamos de que Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, por lo general, para algunos, Él murió, pero en realidad no murió, porque Él es Dios. Murió la carne y resucitó esa carne para tener un cuerpo glorificado. Así que Él no murió, Él está siempre. Y bueno, hoy quiero compartir unos versículos de la palabra. El sermón tiene como título Ambición espiritual. Está en Mateo 20 al 28, que dice así: en ese momento, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió: manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos le dijeron: sí, podemos. Él les dijo: a decir verdad, beberán de mi vaso. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Amén. Muchas veces, sin malas intenciones y probablemente con buena fe, existe la posibilidad real de malentender la voluntad de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la idea de la grandeza espiritual. Frecuentemente, como cristianos, equivocamos el rumbo y en vez de tomar el camino de la grandeza espiritual, tomamos por un camino muy parecido, pero no igual, que se llama ambición espiritual. En el contexto de nuestro pasaje, Jesús había predicho su propia crucifixión por tercera vez. Unos versículos atrás lo menciona. Jacobo, Juan y los 10 malentendieron a Jesús su propósito. Mientras él estaba predicando su pasión, ellos estaban conspirando y hasta podríamos decir que inconscientemente luchaban por su posición política. Aún así, Jesús aprovechó la ocasión
para mostrarles algo de la grandeza espiritual. Y en cierta manera, a esta altura de la historia, debiéramos comprender que la grandeza en el reino de Cristo depende de compartir su sufrimiento y su servidumbre. Y en este punto no quiero ser ni dramático, sino más bien realista. Y aquí es bueno determinar una cosa, a modo de aclaración, que es importante para la Iglesia y quizás es bueno repasarlo. Una vez más, una cosa es la visión y otra cosa es la misión. La visión es una cuestión particular de cada iglesia. Como ejemplo, quiero llegar a los niños huérfanos, o quiero que el Evangelio llegue a los estudiantes universitarios, o quiero que llegue a mi barrio, etcétera, etcétera. Otra cosa es la misión de la iglesia, que en este caso es la misión de todas las iglesias, como cuerpo de Cristo, es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Unos de una manera y otros de otra. Y esta visión y misión requieren de una ambición espiritual bien orientada, fijando metas a seguir, pero sin dejar de lado la grandeza espiritual. Pues ahí es donde se cometen los grandes errores que causan problemas. Veamos. Primero, Jesús no rechaza la ambición espiritual. Podemos acercarnos a Cristo con nuestra ambición espiritual. En ningún lugar de este pasaje rechaza Jesús la idea de la ambición espiritual. Jacobo y Juan acudieron probablemente con bases de ambición equivocada y probablemente bien intencionada. Habían estado entre los primeros 4 en seguir a Jesús. Habían estado en el monte de la Transfiguración. Su madre, Salomé, era probablemente una hermana de María, la madre de Jesús. Ellos presentaron estos fundamentos para sus intenciones de grandeza, pero malentendieron la grandeza espiritual que Jesús pretende de cada creyente. Y como ellos, nosotros, también podemos malentender esta ambición espiritual. Jacobo y Juan no captaron la naturaleza de la grandeza ni la norma que existe en el reino de Cristo. No entendieron esa naturaleza o la naturaleza de la grandeza. En ese momento de sus vidas, ellos se imaginaron un reino terrenal en un elaborado salón de trono con gran esplendor, autoridad, con primeros ministros sentados alrededor de Cristo. Pero todos en realidad sabemos por los mismos acontecimientos posteriores que marca la Biblia, que Él entraría en sus reinos en una cruz acompañado de 2 ladrones. Y realmente ellos no entendieron la norma de la grandeza del Señor. Podemos observar que Cristo no otorga grandeza en su reino como un favor arbitrario, como si fuera un rey oriental, con toda pompa, tomando decisiones soberanas y autoritarias. Y debemos entender que la grandeza del reino de Cristo no es dada. Cabe aclarar que esa grandeza debe ser ganada. Y muchas veces, por no decir todas, quizás, va a ser acompañada con sufrimiento y servicio. Ahora, lo notable de todo esto
es que Jesús, sin embargo, no rechaza esta petición. Pero Él reconduce su ambición espiritual. Los guía al camino correcto, les enseña, nos enseña también por dónde debemos ir. Lo segundo, Jesús corrige esa ambición espiritual. Y aquí vemos que Jesús corrige esa ambición espiritual con amabilidad. Este es el tipo de error que viene de aquellos que creen que hay que quitar y poner. Yo pongo, yo saco, yo hago, yo deshago. Jacobo y Juan creían que Jesús era el Cristo. La tenían claro al respecto y pensaban que Él tendría un reino mundial terrenal dominante para ese tiempo. Por ello, Él trató su malentendido con amabilidad, porque vio sus limitaciones como seres humanos, puesto que el reino de Dios no es terrenal solamente. Jesús corrigió la ambición espiritual plenamente y les da una definición, una predicción y una aclaración completa a sus discípulos. Ser grande en su reino es compartir su copa. Claro está que la palabra copa, obviamente, no era la copa de la última cena, sino que se refiere a la prueba, a su destino al final de su camino, de servicio sufriente. Jesús hace una predicción también sobre la grandeza en su reino. Jacobo y Juan beberían de su copa, en verdad. Jacobo sufrió el martirio en el año 44 después de Cristo, bajo Herodes Agripa. Fue el primero en beber la copa. Juan sobreviviría a todos los apóstoles originales y sería el último en beber la copa del sufrimiento en Patmos. Jesús da una aclaración completa del ejemplo de grandeza que espera de nosotros. Su reino no está basado en favoritismos, sino en santidad, idoneidad, humildad, paciencia, en unidad. Y creo fervientemente que este es uno de los pilares de la Iglesia. Es la llave que abre a todas las demás. Dios ha preparado ya un lugar para aquellos que son idóneos para ser más grandes en su reino. Este lugar está preparado para aquellos que saben ver con los ojos de Jesús, aquellos que tienen el amor de Jesús, y creo que como cristianos debiéramos apuntar hacia ese lugar, verdaderamente. Pero no está en nosotros tal decisión. Por tercero y último, Jesús dirige la ambición espiritual. Aquí también nos encontramos con otra cuestión. En el versículo 24. Bien. Dice, cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. El modo en que reaccionaron o que reaccionamos a las ambiciones de otros también revela más sobre nosotros que sobre ellos. Por el otro lado, vemos la irada indignación que caracterizó a los 10 cuando oyeron la petición de Juan y Jacobo. Ellos en realidad no eran mejores que Jacobo y Juan en sus ambiciones.
Los discípulos de Cristo rechazaron el modelo secular de grandeza, pero por otra causa que no era relacionada con la grandeza espiritual, sino por el mismo método que Juan y Jacobo, competencia. Pero visto de otra manera, ellos rechazaron la grandeza secular que depende de los que ejercen autoridad y hacen el papel, diría casi, de tiranos, para darle un término, aunque no debemos ser tan drásticos ni dramáticos. En el sentido que el poder y la presión, cuando son ejercidos desde arriba, caracterizan a la grandeza del mundo. Los discípulos de Cristo debían adoptar el modelo de grandeza del siervo. Y esto era y es para todos sus discípulos. El mundo debe ser transformado no por el poder desde arriba, con presión, sino por el servicio desde abajo. Es una conquista que subyuga, que atrae, que nos debe apasionar y no una imposición. Para Cristo, el gran hombre no se sienta encima de los hombres menores, sino que lleva a los hombres menores a sus espaldas. Para Cristo, cuanto más alta es la dignidad, más bajo es el servicio. Él es su mejor ejemplo. Él es nuestro mejor ejemplo. Hay lugares cercanos a Cristo en el reino, es verdad. Debemos tener la ambición de pretender de sentar en esos lugares. No es malo, pero pregunto, ¿podremos beber su copa? ¿Utilizar su modelo de grandeza a fin de satisfacer nuestra ambición espiritual? Quizás sería bueno que reflexionáramos sobre nuestras ambiciones personales. También que pensáramos que estas ambiciones personales afectan a otros, hacen doler a otros. De esta manera veríamos que hay algo que no anda muy bien, conforme a la voluntad del Señor. Quizás sea un tiempo de mirar nuestro destino con un sentido de grandeza espiritual y no de ambición espiritual. ¿No le parece? El Señor vino por usted, vino por mí, no solo para creer en Él, sino para que también enseñemos a otros. Que esta sea nuestra misión vital en nuestras vidas, que el Señor nos enseñe a enseñar a otros, a predicar a otros, cada uno con su don. Y termino. ¿Qué don Dios te dio? Dios le bendiga. Es todo tuyo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Qué bueno tener una sana ambición de poder acercarnos al Señor, ¿no? De poder participar no solamente de las bendiciones, sino de todo lo que Dios quiere darnos, porque en la vida de servicio es ahí en el lugar donde debemos estar. Como decía José, aquellos tenían una ambición muy particular, pero la verdad que aquellos que realmente queremos amar a Dios, como dice la Biblia, el que se humilla, Dios lo ensalza. Y Dios quiere ensalzarnos, y cuando aprendemos humildemente a servir al Señor,
abrir nuestro corazón a Él y disponer de nuestra vida para que Él nos use conforme a su voluntad, con los dones, con los talentos que Él nos ha dado. Dios realmente se glorifica a través de nuestras vidas. Así que ahí en el lugar donde estás, yo te invito a que inclines tu rostro y que puedas orar al Señor y le puedas decir: Señor, esta tarde, Señor, después de haber escuchado tu palabra, y considero, Señor, ser tu siervo, porque todos aquellos que estamos dispuestos a servir al Señor somos siervos del Señor. Señor, ayúdame a poder entender el principio de esta palabra, a poder aceptar tu voluntad, estar dispuesto, Señor, a aceptar la grandeza de lo que significas en nuestra vida. Permití, Señor, que los talentos y los dones que me has otorgado puedan, Señor, sobresalir, pero conforme, Señor, a lo que tú quieras exponer a través de mi vida. Señor, que no seas yo, sino que tú en mí obrando, sabiendo que de esa manera seré un motivo de bendición a aquellos que me rodean, no solamente dentro de la congregación, sino aún en el ámbito laboral, en mi costado, donde esté, donde me manejo habitualmente. Señor, que ahí puedan ver tu gloria a través de mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, una noche tan especial, tan particular, Señor, donde hoy estamos reunidos en tu casa, aquí para rendirte culto, Señor. Pero queremos abrir nuestros corazones con sinceridad. Señor, como en ese acto de libación delante de tu presencia, donde los sacerdotes se postraban ante ti, Señor, queremos esta noche, Señor, abrir nuestro corazón y poner, Señor, todas nuestras cosas delante de tu presencia. Permitir que vos te glorifiques a través de nuestra vida. Claro, Señor, claro que queremos servirte. Claro que queremos tener ambiciones de poder trabajar para ti y poder ser usados por ti. Señor, pero que no nos equivoquemos, sino, Padre, que podamos ponerte siempre delante en nuestra vida. Señor, que seas tú en nosotros,